Buenos días, una vez más, bienvenidos a Educa Consciente. De verdad, Ingrid, agradecida porque nos estás acompañando. De verdad que bienvenida. Hoy tenemos un tema bastante interesante, que es el tema sobre el apego emocional, sus consecuencias. Sabemos que un apego, cuando empiezan los primeros días de vida, el hijo se apega a su madre para lograr bienestar y seguridad. Pero ¿qué pasa luego de ese apego? Yo quiero, Ingrid, que tú nos expliques, porque del apego a la codependencia hay un paso que yo quisiera que nos explicaras hasta los límites, ¿ok? Bueno, bienvenida. Excelente, muchas gracias, Gira. Gracias por la invitación nuevamente. Pues para mí es un gusto poder estar aquí y poderles traer este tema tan importante que muchas veces pues no lo conocemos, y que esto pues es muchas veces es como la razón del por qué nuestro comportamiento ya cuando crecemos y cuando somos adultos, ¿verdad? Entonces, comentarles un poquito acerca de cómo es que este apego llega a nosotros y cómo es que empieza a iniciar el estudio, ¿verdad? John Bowlby, pues es un psicoanalista, psiquiatra infantil. Él es de Londres. Él más que todo empieza a interesarse en este tema, más que todo porque trabajaba con adolescentes con conflictos de la ley penal, ¿verdad? Entonces, más que todo eran niños delincuentes, en donde él empieza a interesarse el porqué de sus conductas, estudiando las teorías del desarrollo, ¿verdad? Porque para poder entender esa conducta de los adolescentes, pues se inicia desde muy pequeño, y como tú muy bien lo dijiste, de esa crianza que se va desde toda nuestra historia hasta la adolescencia, y qué era lo que detonaba esa conducta en los adolescentes, ¿verdad? Entonces, él crea y desarrolla la teoría del apego, más que todo para dar a conocer esa necesidad que tiene el ser humano, o cómo es que el ser humano está programado para elegir a un individuo en particular de su entorno como alguien valioso que lo va a proteger y que va a depender de él siempre, ¿verdad? Eso pues surge la necesidad cuando ya estamos desde el útero hasta cuando crecemos, hasta ya cuando somos adultos, ¿verdad? Entonces, él más que todo planteó que el apego es una necesidad que tiene todo ser humano para crear ese vínculo con nuestra figura significativa. Y él lo metía mucho en cuanto a la supervivencia, ¿verdad? Porque él decía que necesitamos apegarnos a alguien para sobrevivir de cualquier depredador que haya en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo es que el ser humano sobrevive por medio de la figura significativa que se lleva, ¿verdad? Eso, la importancia de crear lazos estrechos, y que muchas veces se ha desmentido este término, Gira, porque muchas personas lo confunden con dependencia, y vemos que no es ningún tipo de codependencia, sino más bien es una necesidad que tenemos todos los seres humanos, ¿verdad? Bowlby lo que descubrió más que todo es cómo estos patrones de crianza iban a repercutir en la siguiente generación de la persona. Entonces podemos definir y concretar que el apego emocional es... El apego emocional es ese vínculo, ese lazo afectivo hacia alguien, hacia una figura significativa, que eso pues va a ser una necesidad que surge desde el útero de la madre con el hijo, ¿verdad? Y etiológicamente la palabra apego significa vinculación afectiva intensa y duradera. Entonces, otro término importante, Gira, después del apego es cómo se llega a desarrollar o cómo se llega a mostrar el tema del apego. La modalidad en cómo nosotros expresamos nuestras emociones y nuestras conductas es lo que describe el apego. O sea que cómo nosotros vamos a reaccionar cuando nuestra figura significativa no está.
¿verdad? Cuando somos adultos, pues obviamente con nuestra pareja, y muchas veces pues esta imagen representa muy bien cuando nosotros no llegamos a desarrollar un estilo de apego seguro con nuestra figura de vinculación con nuestra madre, si tuvimos algún trauma de pequeños, de alguna separación, o nuestro cuidador o nuestra madre no nos daba esa seguridad que iba a estar ahí incondicionalmente de cualquier cosa. Entonces eso genera en el niño cierta inseguridad y prácticamente se van como rompiendo los lazos, y ya cuando llegamos a ser adultos, es muy probable que creamos ese vínculo inseguro. Ya antes de pasar a la edad adulta, ¿qué puedo pensar yo con la sobreprotección de la madre cuando la madre da, en vez de un apego, se vuelve una sobreprotección? Okay. La sobreprotección más que todo va a generar cierta confusión en la persona, ya que prácticamente le estamos trasladando mensajes no verbales a nuestros hijos. Va a ser inseguro y la figura significativa que siempre va a estar ahí, y eso ahí vamos a confundir a nuestros hijos, porque al final no siempre vamos a poder estar con nuestros hijos, ¿verdad? O el cuidador no siempre va a poder estar con nuestros hijos, y eso también va a generar inseguridad en la persona. O sea, siempre es el equilibrio, ¿verdad? No tanto, pero tampoco menos. Entonces, creo que para todo en la vida hay equilibrio. ¿Cómo podemos nosotros identificar el apego realmente? Va a depender de las características propias de cada persona. Existen, bueno, vamos a hablar más que todo de tres tipos de apego que generalmente son los más comunes que se dan. Entre ellos está apego ansioso o ambivalente, ¿verdad? El apego evasivo o evitativo y el apego seguro. Para ir explicando uno por uno, vamos a iniciar con el apego. El apego va a depender mucho de qué percepción tenemos de nosotros mismos, qué percepción tenemos de la otra persona, la ansiedad o el miedo que tengamos de abandono y la evitación a la intimidad muchas veces, ¿verdad? O cómo nosotros interactuamos o cómo reflejamos la afectividad hacia la otra persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el apego ansioso, pues la persona generalmente siempre tiene una percepción muy negativa de sí misma, es decir, siempre tiene esa creencia de que hay algo mal en ella, ¿verdad? Eso pues es algo totalmente inconsciente, a veces consciente. Sin embargo, pues si la persona no conoce de estos temas, pues lo más probable es que siempre vaya a estar reprimido y que la persona no lo sepa, ¿verdad? Entonces va a tener una percepción siempre muy positiva del otro, o sea, siempre se va a menospreciar, siempre va a ver al otro, lo va a idolatrar, ¿verdad? Va a haber mucho el tema de expectativas hacia el otro y va a tener mucho miedo al abandono. Esa persona pues siempre va a tener esa necesidad de estar en relación con la otra persona y es decir, su evitación hacia la intimidad va a ser relativamente baja, ¿verdad? Entonces eso más que todo es una persona ansiosa o ambivalente. Luego tenemos el apego evasivo o evitativo, que generalmente pues la persona evitativa siempre va a tener una percepción de sí misma muy positiva, se va a creer superior a los demás y va a tener una percepción del otro muy negativa, va a pensar que, como decíamos, ese sentimiento de superioridad, siempre va a haber los defectos en el otro y es muy difícil que esa persona vea sus defectos en sí misma, ¿verdad? Tienen una ansiedad al abandono relativamente baja, no les importa si alguien les acompaña o no, para ellos es suficientemente ellos, ¿verdad? Y la evitación a la intimidad relativamente alta, quiere decirte que la persona pues no va a tener dificultad en interactuar con la otra persona. Prácticamente el apego evitativo va a ser lo contrario del ansioso, ¿verdad? Y luego pues tenemos el apego seguro, que el apego seguro pues es relativamente ese apego que va a tener la persona, el mejor de todos podríamos decirlo, ¿verdad? Hay gente que pues ya nace con ese chip instalado
y pues tiene una buena historia de vida y no tiene ningún problema con vincularse con la otra persona. Eso quiere decir pues que va a tener una percepción positiva de sí misma. Con respecto al otro, también va a ver a la persona, no como objeto, ¿verdad? No como ese objeto de que va a satisfacer todas mis necesidades. Y la ansiedad al abandono pues va a ser relativamente baja, y la evitación a la intimidad también va a ser baja. Entonces vamos a ver que el apego seguro podríamos decirlo que es como el equilibrio del apego ansioso y el apego evasivo. ¿Cómo puede una persona identificar su tipo de apego? ¿Existe un test? ¿O qué existe? ¿Cómo ustedes los psicólogos pueden decir, mira, tú estás ahorita en esta etapa? Sí, de hecho, fíjate, Ira, que, bueno, existen ciertos criterios para poder determinar. Obviamente, pues cada persona va a presentar una historia diferente, cada persona va a hacer un tema diferente. Sin embargo, sí existen tests. De hecho, vamos a compartir un link para que si la persona tiene cierta duda de, bueno, ¿cuál es mi apego, verdad?, puedan ingresar a este link y puedan determinar qué tipo de apego tienen, ¿verdad? Esta es una página también que los invito a que la puedan ver. Es una página que habla relativamente del apego, cuáles son los tipos de apego, por qué se da el apego, ¿verdad? Pues ya vimos que el apego es una necesidad totalmente normal para todos. El tema va a ser qué tipo de apego manejamos nosotros. Por último, Ingrid, yo quisiera que nos hablaras sobre el apego entre las parejas. Muchas veces se confunde el tema del apego con codependencia, ¿verdad? Que eso es lo que yo he visto últimamente cuando empecé a averiguar acerca de este tema, y hay muchos autores que confunden eso y se olvidan realmente de dónde sale la teoría del apego, que es totalmente alguna necesidad, ese vínculo que nosotros tenemos, y que de hecho sin el apego, si el apego no existiera, las relaciones de pareja automáticamente serían nulas, ¿verdad? No serviría, ¿verdad? Entonces vemos que el apego es parte de esos 3 componentes que describen el verdadero amor. Y el verdadero amor, más que todo, está relacionado con la pasión, la intimidad, que entre la intimidad y la pasión entraría el apego, cómo nosotros vamos a mostrar nuestra intimidad, nuestra afectividad hacia el otro, y el compromiso. Tenemos que buscar información, número 1, buscar ayuda terapéutica para poder tener cierta vinculación más segura con la otra persona, para identificar que la pareja con la que yo estoy es compatible conmigo, porque nos vamos a sentir cómodos, vamos a compartir una intimidad entre pareja sentimental, aceptándonos con todos nuestros defectos, ¿verdad? Y más que todo, ambos van a suplir las necesidades del otro. Sin embargo, no debemos de olvidar que todo comienza desde la niñez, ¿no? Estas inseguridades vienen por algo, ¿verdad? Exacto, sí, por eso es tan importante los procesos terapéuticos, ¿verdad? Que las personas puedan acudir a un profesional para que te explique por qué es que estamos reaccionando de tal manera y cuál es esa molestia emocional que muchas personas tienen y que pues no buscan ayuda profesional más que todo. Ahora bien, de verdad bien agradecida, tú nos estás dando el diagnóstico, pero la próxima parte, que es así también súper interesante, es sobre qué hacer para evitar o para confrontar, es la parte de la terapia. Ingrid, quiero agradecerte de corazón que nos ayudes, porque tú más que nunca estás ayudándonos a conformar esta red de formación e información sobre temas que son actuales, son el día a día, y que muchas veces nosotros no sabemos por qué nos comportamos de ciertas maneras. Claro, gracias Kira, por tu conocimiento. Gracias. Y bueno, ya pronto hablaremos sobre otro tema que se me acaba de ocurrir, tú hablando del apego. Ok, perfecto, Kira, ahí estamos.